Sonia la Roja. Terror. Teutón. Capítulo 10. Radu de la Fumatí. El paisaje cambiaba, haciéndose patente en el frío aire y en lo agreste del terreno conforme se adentraban en el reino de Valaquia, presagiando nevadas. Según el viejo mapa de Salomón, ya se encontraban en zona segura o al menos con menos riesgo de ser sorprendidos. A pesar de que las incursiones otomanas eran constantes, podían respirar un ambiente más liviano. Aquella mañana ya llegaba a su fin y se detuvieron a comer lo poco que tenían. Intercambiaron algunas palabras. Lo que acababan de presenciar la noche anterior era demasiado espeluznante y ambos seguían sobrecogidos. Salomón la miraba con ojos febriles mientras comía carne salada y unas raíces que acababa de recoger en el bosque. Querida hijita, no entiendo qué pasa contigo, pero puedo decirte una cosa, algo pasa, seguro. Movía su cabeza y la miraba como intentando comprender a quién tenía delante. Yo tampoco entiendo qué ocurre. Quizás he despertado espectros y regiones del mundo que no son visibles para los hombres mortales. ¿Cómo saberlo, Salomón? Sé lo mismo que tú. Pero lo que puedo decirte es que no estamos solos en ningún momento. ¿Crees que estamos rodeados por seres de otra naturaleza?, dijo ella intranquila, mirando alrededor. ¿Qué ocurrió exactamente con Otto?, preguntó el viejo repentinamente, mirándola con expresión casi suplicante. Aquello fue terrible. A Sonia se le humedecieron los ojos, pero quería contarle su historia. ¿Conoces al terrible Temur? Era un lacayo de Selim y luego de Solimán. Él me raptó, a mí y a mi hermana Alexandra, la que ahora se hace llamar Roxelana. Hurrem. Ese bastardo mató a toda mi familia. Eso ya te lo he contado. Pero en el Kanato de Crimea poseía una guarida infecta. Otto y yo pudimos colarnos. En fin, preparamos la incursión durante años. No teníamos demasiada información, pero sí la suficiente. El caníbal se rodeó de enemigos en Bakhchisarai. Nos hicimos con el favor de uno de sus proveedores, un tal Kasán que, resentido por el trato recibido por parte de Temur, nos ayudó a entrar en la ponzoñosa guarida. El resto fue una brutal y despiadada cruzada. Éramos tan solo 2 contra innumerables guardianes, su bruja, sus fieras y él mismo. Aquel monstruo tenía niñas para sus perversiones y deleites caníbales. Pude con él, pudimos con todos ellos, pero perdimos las vidas de aquellas jóvenes durante la brutal pelea. Allí entendí algo, Salomón. Se calló unos segundos, reflexionando sobre lo que veía en su mente al recordar sobre las palabras que iba a pronunciar. Entendí que no estamos solos, nosotros, los hombres. Ese monstruo transformaba en seres terribles a las jóvenes a base de torturas, brebajes, ponzoñas, brujería. Te digo que jamás vi algo tan espeluznante. Nada de lo que hemos vivido en este viaje se puede comparar con aquella horrible maldad. Miró a Salomón a los ojos con un resplandor vibrante en los suyos. Parece que algo me persigue. Tienes razón, y creo que no es solo de este mundo. Sonia, está claro que tu hermana, esa perversa concubina, ha lanzado no solo a los genízaros, sino que ha consumado una maldición sobre ti. Sin embargo, no estás sola. Otto sigue defendiéndote. Creo que él es el que despertó a ese héroe jinete y santo de su sueño eterno. Tienes ángeles a tu alrededor, hijita. Tienes ángeles. Sonia lo miró con ternura. Lo que me preocupa es que Temur me persiga en forma espectral, desde el otro mundo. Oh,
Pero sigamos camino, no podemos saberlo. Levantándose, recogió los fardos y montó sobre su cabalgadura. Salomón la siguió en silencio, pensativo y cada vez más admirado de la joven. Se dijo a sí mismo que todo eso merecía la pena, aun si moría. Nunca hubiera imaginado conocer a alguien así. Eso era vivir de verdad. Ni siquiera se había parado a pensar en lo que estaba ocurriendo. Ahora mismo simplemente vivía el momento y continuaba hacia adelante. Mira hacia el este. ¿Ves aquella villa? Es Targoviste. Según este mapa, si lo deseas, podemos descansar en alguna posada. Observó el viejo al poco de haber reiniciado la marcha. «¡Qué horribles criaturas vivirán en ese lugar!», contestó riendo la joven. «No creo que en una ciudad tan principal esté embrujada. No sé, si no quieres podemos buscar un lugar apartado, pero creo que ahora que nadie nos pisa los talones, podemos echar unas horas en una buena cama». Sonia lo miró con cariño y accedió. Escondió los huesos de Otto mejor de lo que estaban, pues, aunque ya ocupaban mucho menos espacio por ser solamente hueso limpio, no quería que nadie se fijara en ellos, así que usó su manto negro para cubrirlos. Una vez en el pueblo, llegaron a una posada que se encontraba a la entrada del camino real principal. Aunque la pequeña población estaba construida en terreno llano, un entorno montañoso la rodeaba, dando la sensación de que era el lugar más recluido de la tierra. Al fondo, unas altas montañas nevadas recordaban que el otoño comenzaba a mostrar su cara menos amable. Pronto las nieves bajarían hasta las zonas menos altas, pronto los caminos serían menos transitables. Por un lado, implicaba menor posibilidad de ser perseguidos por los otomanos, pero era casi seguro que su marcha se haría lenta y farragosa. La posada era pequeña, pero estaba abarrotada. Era la única que servía buena comida y bebida a los peregrinos de toda la zona. Al entrar, se acercaron al posadero, un hombre muy delgado y enjuto que los miró con alegría y los invitó a beber y comer enseguida. A Sonia le pareció extraño que no les preguntaran nada y que fuera tan hospitalario. «Esta gente es de otra pasta», le dijo a Salomón, mientras bebía una pinta entera de cerveza fría y engullía carne en salsa. «Es otro ambiente, sí», le contestó mientras hacía lo propio, con menos desparpajo que la muchacha. Sonia se fijaba en los tipos que, desde enfrente, la observaban. Vestían un uniforme. Era la soldadesca de algún ejército de la zona. Uno de ellos se acercó y se sentó donde Sonia, pensando que era un joven y su viejo padre. El soldado era fornido, moreno, pero de ojos verdes vibrantes como el jaspe, y portaba un bigotón que le tapaba la boca casi por completo, uniéndose a una barba frondosa y puntiaguda. No portaba armas, al contrario que Sonia, que no se deshacía de su espada ni durmiendo. «Bienvenidos, forasteros. Soy Radu. Estamos celebrando la última victoria sobre los otomanos. ¿Qué os trae por estas tierras?» Sonia se lo quedó mirando a los ojos. «Venimos huyendo de los otomanos. Nos persiguen por ser cristianos», dijo la joven con voz varonil. Salomón se sobresaltó un poco cuando la escuchó decir aquello, pues él no era cristiano, y tan solo con mirar su porte, sus rasgos y su ropa, podían darse cuenta de ello. «Quieren someter al reino de Valaquia, pero en cuanto en lo que a mí respecta, mientras gobierne estas tierras, no lo permitiré. Si sois enemigos de los otomanos, sois bienvenidos, pero una cosa os digo, no queremos ladrones ni asesinos, no queremos contrabandistas ni usureros». «No, señor Radu, mi hijo y yo estamos de paso, no somos ladrones, solo queremos llegar al norte, de donde procedemos».
Hay espías otomanos que no parecen serlo, pero yo sé rápidamente quiénes son y quiénes no lo son. Tengo que mantener estas tierras libres de invasores. Miraba atentamente a Sonia, que seguía comiendo vorazmente y bebiendo como un cosaco del Don. ¿Tienes hambre, muchacho? ¿Cómo te llamas? No, señor Radu. Como para llenar el buche. Quizás hasta llegar al destino no podamos volver a comer en un sitio como este. Aprovecho el momento. Mi nombre es Hubert Ackerman, para servirlo. Pero continuaba a lo suyo. ¿Y usted? Preguntó Radu a Salomón con un gesto desconfiado, pues no veía el parecido entre ambos hombres. Señor, yo soy Salomón Ploin, también para servirlo, pero yo no puedo servirlo a usted más que en sus finanzas, pues no soy hombre de armas, contestó contundentemente el anciano. Casi se diría que achispado por la bebida que fluía por sus venas tan potente como la dinamita. Diría que no son familia, alegó Radu, impacientándose con ambos hombres. No diga eso. ¿De dónde se saca eso? Es una conclusión precipitada, creo yo, contestó Sonia con voz potente, añadiendo: este es el único familiar que me queda en este mundo. Todos los demás fueron asesinados o raptados por los otomanos. Si no tiene mi misma sangre, eso no le incumbe a usted. Sea quien sea, deje de importunarnos. Nos iremos inmediatamente. Se alzó para marcharse. Radu pidió su espada y siguió al que creía era un insolente joven. Cuando arremetió contra él, Sonia se revolvió, dando 2 pasos hacia atrás y girando sobre su propio cuerpo mientras desenfundaba la cimitarra de Temur, de forma que ambas espadas chocaron. Fue tan rápida que Radu no tuvo tiempo más que para frenar la embestida. Lo que él creía que sería una acometida suficientemente potente como para asustar a los 2 extranjeros, acabó dejándolo perplejo e interesado por la enigmática figura del joven encapuchado. Ambos se miraron a la cara y Radu repentinamente dijo: Eres una mujer y tu espada es otomana. Retrocedió como si hubiera visto al diablo. No se ofusque, señor, dijo desde atrás Salomón. Viajamos bajo esa identidad porque la busca el mismísimo Solimán, la mismísima Hurrem. La espada la ganó en una batalla, ¿sabe?, continuó en tono suplicatorio. Si son enemigos de Solimán, son amigos míos. ¿Cómo tengo que decirlo? Llevo más de 10 combates en mis fronteras en menos de un año y estoy seguro de que voy a tener que combatir otros tantos en lo que queda de año. Bajó su espada, pues toda la soldadesca que lo acompañaba rodeaba a Sonia y al judío, que se encontraban sin escapatoria posible. Me gustaría saber qué es lo que les hace huir. ¿Ser enemigos del sultán y de esa pérfida mujer que lo tiene embrujado? Quítenles las armas, siéntense y hablen. Sonia, quitándose la capucha, dijo: no es necesario. Si es enemigo de Solimán y su perra, es amigo mío. Le tomo la palabra. Ambos se sentaron mirándose cara a cara, como si el duelo continuara, pero sin espadas. Era un duelo de miradas, miradas chispeantes, miradas escrutadoras, miradas que intentaban ver en el alma del otro, dilucidar la mentira. No me conocen, eso está claro, dijo Radu mirando a Salomón. Soy el rey de Valaquia. Aunque beba con mi pueblo en esta taberna, no se confundan. Puedo arrestarlos y condenarlos a muerte en este mismo instante, y toda esta gente obedecerá sin pensarlo ni un segundo. Sin embargo, tu historia me interesa. Manejas la espada mejor que un hombre. Eres ágil, rápida como una pantera, y no tienes miedo. ¿De dónde has salido? Y la miraba con interés genuino. Sonia no quería contar su historia. Si le digo quién soy a usted y a toda su corte de ramplona soldadesca, estaré muerta. Alguien aquí, estoy segura, es espía otomano. Y si es usted el rey de estas tierras, las perderá pronto por su imprudencia y ligereza en tratar los asuntos de la guerra. Un ejército como el de Solimán no se vence con 4 mequetrefes, contestó la teutona con muy malos modos. Salomón palideció y, queriendo intervenir, se apresuró a decir: «Perdónela, señor, es que lleva tiempo sin probar la cerveza y creo que no». Se disculpaba.
Sonia sacó su daga tan velozmente que nadie pudo advertirlo y la lanzó contra una cabeza de jabalí que adornaba una de las paredes, acertando entre ceja y ceja. «Estoy perfectamente, Salomón», le dijo al viejo con cariño. Después siguió amenazante contra Radu. «Señor, rey o lo que bien quiera ser usted de estas tierras, nos ha importunado sin razón. Deseo seguir mi camino. No somos malhechores. Somos dos peregrinos perseguidos por los otomanos y no creo que deba seguir explicándole los motivos. Solo por hacer lo que ha hecho debería matarlos a los dos. Pero los invito a cenar conmigo en mi palacio. Deben contarme su historia. No voy a decirlo otra vez». «A solas», dijo ella. «A solas», dijo él. «Bien», contestó ella. «Bien», contestó él. Sonia y Radu andaban juntos hacia la puerta de la posada, seguidos por Salomón y la soldadesca que acompañaba al rey de Valaquia. Los llevaron hasta una casa cercana, una especie de pequeño palacete señorial que en absoluto parecía la casa de un rey, pero que estaba fuertemente protegida por soldados y vigías en torreones adyacentes. Los caballos fueron muy bien tratados y Salomón se sintió extrañamente tranquilo, como si hubiera regresado a casa. Sonia, sin embargo, mantenía una pose tiesa y algo suspicaz. Le preocupaba que descubrieran los huesos de Otto. Los llevó consigo en todo momento, como si fuera su valija personal. Radu los sentó en una sala cómoda y les ofreció bebidas calientes, tés y dulces propios de su región. Con cada una de las ofertas culinarias contaba anécdotas de su propia familia en torno a la comida. Sonia estuvo atenta a todo lo que Radu hacía o decía, pero solamente con el objetivo de conocer sus intenciones. «¿Va a ir al grano, Radu?», dijo Sonia, exasperada por la cháchara incansable de su anfitrión. «Bien, se nota que no tienes tiempo para distracciones. En la vida se ha de disfrutar de todos los momentos, los de lucha y los de paz, como bien sabe cualquier cristiano que se precie», dijo molesto Radu al ver la impaciencia y malos modos de la joven. «Entiendo. No es que no me guste, señor rey Radu, disfrutar de una buena comida, de un buen descanso, de una buena compañía. Es que nunca lo hago. He hecho voto de pobreza, castidad y obediencia, pero más allá de eso, tengo prisa», dijo Sonia muy en serio, sin que sonara a broma o a irónica respuesta. Salomón estaba encantado mirando las riquezas con las que estaba adornado todo el palacete que, aunque pequeño, era realmente precioso y repleto de obras valiosas. Comprendía que aquel hombre era rico y que tenía poder. Debían llevarse bien con su nuevo aliado. Miraba a Sonia con cara de preocupación. Al fin los interrumpió para decir: «Mire, señor Radu, tenemos que llegar a casa de la joven», enfatizó señalándola, «pues tiene asuntos de familia muy importantes que atender». «Comprendo. Sin embargo, mañana comenzamos un ataque contra un pequeño grupo de soldados otomanos. Son unos 30 genízaros, una avanzadilla que parece les seguía a ustedes los talones. ¿Lo sabían?». Sonia lo miró pasmada. «¿Son genízaros?». Miró después a Salomón con cara de espanto. «Efectivamente, están a media jornada de aquí. Vamos a acabar con ellos y, si como supongo los venían persiguiendo a ustedes, ¿qué tal si participan en nuestra ofensiva? Sería lo justo, pues nos los han traído hasta nuestras tierras. Ya les he dicho, enemigo de Solimán es amigo mío, pero no tengo por qué exponer la vida de mis hombres sin que ustedes se enfrenten a sus perseguidores. No sería justo, ¿no creen? No hace falta que me cuenten todo lo que ha pasado para desatar el odio de Solimán y que éste envíe a sus mejores hombres. Tampoco es imprescindible saber cómo han logrado llegar hasta aquí».
Sonia palideció, pues había dado por supuesto que el héroe, jinete y santo los había eliminado. De hecho, habían caminado totalmente desprevenidos a partir de ese momento. Sin embargo, no los había matado, no había acabado con ellos, solo los había retrasado. Salomón parecía petrificado y miraba a Sonia con ojos incrédulos. «Bien, sí, esos genízaros nos persiguen a nosotros. Creímos vencerlos, pero por lo visto no hicimos nada», dijo Sonia avergonzándose delante de Radu. «Tienen ahora la oportunidad de luchar junto a mis tropas. Después aclararemos todo lo demás. Estoy seguro de que su historia es realmente interesante. ¿A quién me recuerda usted, señorita? Diría que la he visto antes». Nada contestaron a esto último. Sabían que este hombre había visto alguna vez a Alexandra, en persona o en pintura, y ese era el motivo de que le pareciera conocida. Descansaron unas horas y comenzaron con los preparativos para el ataque. Eran unos 30 genízaros los que se acercaban lenta pero inexorablemente hacia el reino de Valaquia. La joven acudió con Radu a una reunión privada. Lo que hablaran Salomón nunca lo supo, pero aquel rey comenzó a mirar a Sonia con otros ojos. El respeto y la admiración eran patentes en su nueva forma de tratar con la joven, como si fuera la mujer de más alta alcurnia que hubiera tratado jamás. Salomón se quedó aquella noche en el palacete de Radu, mientras Sonia y los soldados lanzaban un ataque sorpresa a los genízaros de Solimán y Roxelana. La joven imaginaba que esos soldados estaban protegidos por algo más que por sus armas, pues habían sobrevivido al ataque del soldado, héroe, jinete y santo. En su mente imaginaba que todos ellos eran hombres lobos, gracias a las malas artes de la bruja de su hermana, y no desencaminó sus conjeturas. Hurrem esperaba noticias de su hermana, ya fuera viva o muerta. Si no lograba eliminarla, imaginaba que su origen como esclava siempre estaría presente en su vida. Su belleza no sería única, y no deseaba que Solimán pensara que otra mujer más bella, más fuerte, más inteligente e indomable que ella existía en este mundo. Una fiera mucho más deseable. La envidia y el rencor invadieron su corazón. Entonces ocurrió.
Alexandra recordó la escena de su rapto, la escena de la muerte de toda su familia. Cómo el terror, el miedo, la había dejado paralizada siendo una niña. Recordó al tártaro que la cazó y que la subió al gran caballo sudoroso, el olor del guerrero que la toqueteaba impúdicamente mientras asesinaban a su familia, y Temur se divertía maliciosamente burlándose de su hermana. Alexandra sintió odio, pero no por sus captores, sino por su familia de sangre, un padre incapaz de proteger a sus hijos, una madre que lloraba y que no defendía con armas a sus hijas. ¿Para qué murieron si ni siquiera pudieron matar a ninguno de los tártaros captores? Recordó cómo Sonia, la rebelde, no se adaptaba, no comía, no era capaz de jugar con las demás niñas. Recordó cómo comenzó a odiarla, a alejarse de la que debió cuidar por ser su hermana menor. Y por fin, cómo le fastidiaba que le dijeran que esa niña tan mala, tan desobediente, tan rara, era su hermana. Alexandra deseaba sobrevivir, deseaba ser amada, deseaba que la aceptaran como una niña buena. Una ambivalencia inhumana comenzó a brotar en su mente de niña y en su alma. No podía amar a nadie, pero deseaba que la amaran. No deseaba a nadie, pero necesitaba que la desearan. De adulta continuó la mascarada. No podía consentir que ninguna concubina fuera amada por Solimán. Lo que había logrado en el corazón de ese hombre fue un beneficio completamente impensable para ninguna mujer, y no especulaba en otra cosa más que en ser ella misma la persona más influyente del Imperio Otomano. En su actual situación, esa espeluznante imagen de sí misma que el pasado le vomitaba en su propia cara le producía tal desazón que no dudó en usar artes mágicas, desatando djinns en contra de Sonia, demonios que persiguen y dañan a la persona contra los que se los invoca. Los había conocido a través de su maestra en el harem, la mismísima madre de Solimán, que llegó a ser una gran sultana junto a Selim I. Desde que comenzó a invocarlos, pudo avanzar en su influencia en el mismo harem y también sobre Solimán, hasta el punto de que éste rechazó a su primera y verdadera mujer. Hurrem lo puso en contra de sus propios hijos. Todo gracias a las artes maléficas. Pero algo pasaba con su estúpida hermana. Alguien la debía proteger, pues, a pesar de sus maleficios, no conseguía darle caza. La impaciencia se apoderaba de su corazón y al fin solicitó hablar de nuevo con su amado Solimán, a solas. «Amado mío, estoy preocupada. Los genízaros no dan señales de vida. El visir no ha recibido noticias. Nadie sabe qué fue de ellos. ¿Acaso sabes tú algo?» «No desesperes, mi amor. Debes saber que son mis mejores soldados los que envié a por esa muerta de hambre y ese traidor. Si quieres que te diga la verdad, preferiría verlos muertos a tener que verlos de nuevo. No te preocupes, acabaremos con ellos». Hurrem no estaba satisfecha con lo que consideraba demasiada desidia por parte de su esposo. Solimán no quería que Hurrem se preocupara tanto. Envió emisarios para que reportaran noticias lo antes posible. Pero Roxelana, su concubina principal, realizaba a escondidas invocaciones a los djinns, exhortándolos a que cumplieran la misión encomendada. A oscuras, en una de sus habitaciones privadas, Hurrem tuvo una inesperada visita. Un ser espectral se le apareció en mitad del aposento, de un color dorado y sin que se pudiera distinguir ojos o boca en él. Hurrem observó que su grotesca figura estaba unida a la alfombra que cubría el suelo.
era una especie de humo o vapor que se iba consolidando conforme crecía la imagen. Hurrem no fue sumisa, pensaba que tenía derecho a ordenarle lo que se le antojara, pero Sheitan, que era uno de los jinns más poderosos, parecía realmente enfadado con ella, cosa que la perturbó. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No podéis cumplir con lo pactado? Ya os entregué varias almas, pero podéis llevaros al infierno las de Sonia y el judío traidor. Si deseáis oro, lo tendréis. Si deseáis más víctimas, las tendréis. Mi enigmática Hurrem, ¿no nos dijiste que tu contrincante estaba protegida por alguien poderoso, muy poderoso, diría yo? El jinn habló con voz de trueno y su espectral imagen dorada refulgía al compás de sus palabras. ¿Protegida? Hurrem pensó en quién podía ser su protector. Buscó en su mente, pero no conocía la vida de su hermana a partir del secuestro de los tártaros. No podía siquiera concebir que su padre biológico o su madre o cualquiera de sus hermanos muertos la protegieran espiritualmente, pues, aunque eran creyentes cristianos ortodoxos, nunca vivieron la fe de forma profunda o auténtica. Era más bien su cultura, sus costumbres ancestrales. ¿Sabes quién la protege? Mi oscura dueña, no se me da permiso en el mundo espiritual para conocer a ciertos seres del otro lado. Pero te aseguro que un jinete poderoso casi echa por tierra nuestra empresa. Los genízaros son obedientes y fáciles de manejar, diestros en la espada, certeros con el arco, ágiles y portentosos jinetes, pero antes de cruzar el Danubio, esa pérfida reclutó a un ser poderoso. Era un jinete cuyas naturalezas son múltiples. Se encarna en piedra de granito, ligera, dura y negra como el carbón, pero se desvanece como humo cuando se le ataca. Tus genízaros no lo vencieron. Lucharon con nuestra ayuda durante horas. Al fin desistieron y por nuestra parte determinamos que debíamos buscar otro camino por el que seguir a tu odiada hermana y su compinche. Aquel ser espiritual no logró causar bajas en tus huestes, pero sí heridas y un agotador cansancio del que no se recuperan. Ahora siguen hacia el norte, pero mucho me temo que, llegando al reino de Valaquia, pueden ser vencidos por las tropas del rey Radu. El jinn dejó de relampaguear y se calló unos segundos. Parecía reflexionar. Podemos influir en las habilidades de tus soldados. Podemos ayudarlos desde su interior, pero si están desgastados, sus cuerpos no responderán como deben, y aunque los poseamos, no podremos evitar su derrota. Nos gustan sus almas, nos las quedaremos, pero esta situación cambia los términos de nuestro contrato. Nos quedaremos también las almas de tus hijos. Los niños nos apetecen más que los adultos, más dulces, más tiernos, más puros. Sheitan vibraba con un deleite repugnante. Ahora se veían sus grandes ojos dorados, preciosos y perversos, su boca rancia y fina, cuyas comisuras la engrandecían hasta las mismísimas orejas puntiagudas del horripilante ser.
Hurrem pensó unos segundos, miró con desprecio al djinn y acto seguido le dijo: «Así sea, pero solo puedo ofreceros 2 de mis hijos. Solo 2 os pertenecerán, el resto los necesito. Si aún así no lográis vencer a esa bestia inmunda, juro que os destruiré». El djinn la miró con desprecio y asco. Sin embargo, sabiéndose ganador, como en todo trato con los humanos a lo largo de su milenaria historia, sonrió con perversa felicidad y desapareció, gesticulando grotescas expresiones de burla hacia Hurrem. La habitación se quedó a oscuras y Roxelana sintió un hondo recelo. Si no lograba eliminarla, Sonia sería su ruina. Los días a partir de entonces se tornaron oscuros para la sultana. Od taku jsem já galánečku dostal, jak by něj vymaloval, vypsal černé oči, bílé líčka malá, jako by se vymalovat dala. Přišel jsem k ní, ona ještě spala. Budil jsem jo, aby hore stala. Líbal jsem jí červeňučké líčko. Stávaj hore, sivá holubíčko. Radu comandaba una gran cantidad de soldados verdaderamente diestros en la espada, el arco y la lucha cuerpo a cuerpo en el terreno de batalla. Los genízaros no eran más de 30, pero en el mundo entero se sabía que eran temibles. Podían multiplicarse por más del doble en el momento de la lucha, pues su agilidad, rapidez, determinación y falta de miedo a la muerte eran legendarias. Sonia organizó uno de los grupos de soldados particularmente instruidos en la espada, como ella. Serían la avanzada central, pero antes 2 grupos montados y guiados por el mismo Radu atacarían desde los laterales y un tercero rodearía las colinas del sur para llegar por la retaguardia. Era difícil no ser vistos por los agudos genízaros. Los soldados de Radu portaban lanzas resplandecientes, afiladas espadas y armaduras de láminas que brillaban incluso bajo el suave fulgor de la luna. Todavía era de noche cuando salieron para buscar las posiciones más convenientes. La sorpresa debía ser un factor relevante. Esos hombres parecían auténticos demonios. Los vigías de Radu dieron descripciones sorprendentes a su rey. Eran unos jinetes muy extraños, pues vestían túnicas blancas cuyos bordes rojos relucían como la sangre. Algunos de ellos mantenían sus borg a pesar de lo llamativos que eran en la distancia, pues plumas de águila los adornaban pomposamente. Sus yataganes curvos eran de un tamaño portentoso y sus mosquetes y redondos escudos mostraban restos de sangre. Habían librado alguna batalla reciente.
Pero lo peor eran los ojos inyectados en sangre que, a una larga distancia, se distinguían, y esas extrañas venas azules hinchadas, abultando los resquicios de la piel visible bajo las armaduras otomanas. Lo que los vigías no sabían era que la sangre que manchaba su ropa era de ellos mismos. Sin embargo, milagrosamente los genízaros habían sobrevivido a la defensa y embestida que el múltiple héroe jinete y santo había mantenido contra ellos hasta que terminaron por desistir. Lo que ni Sonia ni Radu ni nadie en su sano juicio sabía era que esos genízaros estaban poseídos por los hijos de Seitán. Ambos frentes laterales se acercaron hasta el valle fluvial del río Dambovitja. No pensaban esconderse, deseaban provocar desconcierto, incitando a que los 30 genízaros rompieran su unidad. De esta forma, unos saldrían espantados hacia el frente y otros hacia la retaguardia. La idea era que pensaran que podían escapar. Más atrás los esperaba un grupo de valacos que, rodeando las colinas, los aguardaba en retaguardia. Sonia atacaría desde el centro, arrollándolos con sus poderosos jinetes, dirigiendo la carga a lomos de un portentoso caballo de pelaje tan rojo como su propia melena. Radu comprendió al confrontar con los genízaros que no eran hombres normales. Las flechas se desviaban extrañamente sin tocar sus cuerpos, realizando un recorrido en elipse totalmente antinatural. Las lanzas en ristre se partieron contra los escudos y las armaduras de los genízaros. Sin embargo, impávidos, estos rugían como demonios y, empapados en sangre, masacraron a parte de los hombres de Radu. Las terribles espadas atravesaron cabezas de caballos y hombres, desmontaron a los jinetes sin dificultad y, lanzándose en impulsos feroces sobre ellos, los traspasaban sin que los pobres valacos opusieran resistencia. Los genízaros no rompieron filas más que para lanzarse contra los cuerpos de los pobres cristianos, que murieron casi en su totalidad. Cuerpos mutilados, desgarrados, miembros arrancados sin compasión alguna, gritos de horror, relinchos de caballos, fragor en el suelo. El alboroto y el polvo no dejaba ver nada. Radu no veía bien qué ocurría con sus tropas. Estaba en lo alto de un cerro cercano, tras la primera cometida infructuosa de sus hombres. De repente observó algo extraño. Uno de los genízaros se lanzó desde su caballo a toda velocidad sobre un jinete valaco. Desde atrás, a horcajadas, le arrancó el casco al soldado y comenzó a morderle el cuello como poseído por un león. El joven valaco rugió de dolor e intentó zafarse, pero el caballo cayó estrepitosamente al suelo, aplastándolo y dejándolo despanzurrado por todo el campo. El genízaro saltó en el mismo momento en el que el caballo del valaco perdía el equilibrio. Brincó al suelo y, con la inercia del mismo recorrido, llegó hasta su propio caballo, que lo esperaba paciente más adelante. Este, al sentir que lo montaba de nuevo, se lanzó hacia adelante hasta alcanzar al grueso del grupo. Solo varios de los hombres de Radu y la retaguardia, que ya se acercaba poderosa, consiguieron causar un par de bajas en los genízaros. Pudieron atravesarle un ojo a uno de los otomanos, que se desmoronó hacia atrás y cayó muerto. Otro fue derribado al ser asaltado por un valaco que prácticamente lo tumbó con su propio peso. Se incorporó sobre él y lo atravesó con su propia cimitarra por el cuello. El resto siguió hacia adelante. Aquello no podía ser. Algo maligno los impulsaba sin remedio. Pero no era algo, era alguien. Era Seitán y sus jinns malignos. En cuanto Sonia apareció, espada en mano, envuelta en una capa blanca, portando en ella la cruz teutona, negra como azabache, seguida de un batallón mucho más numeroso que los 3 anteriores, los genízaros redujeron la velocidad.
La teutona presentaba un aspecto brutal e insondable. A pesar del yelmo, podían verse sus ojos azules relampaguear como si 2 estrellas brillaran desde el interior de su cráneo. Sus propios hombres, antes renuentes a seguir a una mujer como capitana de la empresa, comprendieron que aquella situación era sobrenatural. Los genízaros, posesos como estaban por los djinns, se lanzaron rápidamente al verla, sin aparente temor, pues ya no eran sus almas las que habitaban sus cuerpos. Aquellos demonios deseaban entrar en combate y arrastrar todas aquellas almas al infierno, donde serían recompensados con más hazañas, con más torturas, con más tormentos. Las 2 huestes se enfrentaban al galope. Sonia recitaba algo que inicialmente nadie podía comprender, algo que conmocionó a los otomanos cuando pudieron escucharla mientras se aproximaba a toda velocidad. Repentinamente algo cambió en los genízaros. Antes de llegar al encontronazo, Sonia se alzó sobre los estribos de su corcel y espada en mano gritó alto y claro: «¡Jesucristo nuestro Señor y Dios! Deja a todos los espíritus que poseen a los genízaros impotentes, paralizados e ineficaces al intentar vengarse de cualquiera de nosotros». Su caballo seguía poderoso, galopando sin temor alguno hacia los terribles genízaros, mientras la joven jinete teutona seguía invocando: «Te pido que ates, cortes y extermines a todos los espíritus malignos, todos los poderes en el aire, el agua, la tierra, el fuego, el subsuelo, el inframundo, cualquier fuerza satánica en la naturaleza y a todos los emisarios de la sede satánica». Y alzando su cimitarra, pues ya entraban en tromba contra los posesos, gritó más fuerte, con voz de trueno, como si el aire fuera el que hablara por ella: «Rompo toda atadura, vínculo y apego que los genízaros tengan con poderes malignos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!». Fue entonces cuando unas oscuras figuras con alas membranosas plegadas bajo las capas de los genízaros comenzaron a despegarse de los cuerpos de los otomanos, justo en el momento en que los valacos entraban en combate cuerpo a cuerpo. Los demonios se disolvieron en remolinos de arena, gritando, aullando, bramando con odio, rugiendo, blasfemando y maldiciendo a Sonia. Esta se lanzaba contra los otomanos sin piedad, como si en lugar de hombres viera a las mismísimas huestes infernales. Uno de aquellos terroríficos demonios se lanzó con fuerza hacia la teutona, dejándola sin visión durante unos segundos. La bestia de arena y polvo se diluía exhortando al mismísimo Seitán para que viniera en su ayuda. Era una voz gutural, como un bramido de búfalo herido. Pero Sonia no se detuvo y aquella humareda ascendió impotente ante la teutona, que parecía estar protegida por algún halo de luz blanca. Los genízaros repentinamente se transformaron en unos indigentes, abatidos, jadeantes, cansados, se diría que aterrados, como si hubieran despertado de una pesadilla para adentrarse en una opresión alucinatoria todavía peor. Envueltos en confusión y locura, prácticamente se dejaron matar sin ofrecer resistencia por la hueste que lideraba Sonia la Roja, el terror teutón. En el cielo, el nubarrón arenoso se alejaba del lugar, aullando palabras odiosas y diabólicas. Todos, incluido Radu, que ya estaba cerca de donde Sonia recorría a pie el campo de batalla, observando los cuerpos de los infelices otomanos caídos, levantaron sus miradas hacia el horizonte oscuro y amenazante, en donde podían ver una extraña tempestad relampagueante y rugiente que amenazaba nuevamente sus vidas. Sonia miró a Radu y le dijo: «Volverán. Es mejor que Salomón y yo nos marchemos». Su rostro no mostraba temor, pero sí profunda preocupación. «Entiendo. Sin embargo, ahora toca enterrar a los muertos».
He sufrido al menos 20 bajas y muchos de mis hombres están gravemente heridos. Por favor, debes contármelo todo. Estas tierras serán acosadas por Solimán, contigo o sin ti, pero lo que mis ojos han visto hoy no tiene nada que ver con una pequeña contienda, con ninguna batalla entre ambos reinados. Esto es otra cosa. Te pido que, por la ayuda que te he proporcionado, seas capaz de sincerarte conmigo, al menos para que sepa ante qué me estoy enfrentando, ante qué me voy a enfrentar. Así sea. Sonia no dijo en aquel momento nada más. Las palabras eran en ella un bien cada día más escaso. Meditó profundamente todo lo acontecido en su corazón antes de presentarse ante Radu y contarle toda su historia. Después, el rey de Valaquia los dejó marchar junto con sus caballos visiblemente restaurados, con alimentos y ropa de viaje suficiente para pasar los Cárpatos por una senda segura. Les proporcionó un nuevo mapa más actualizado, señalizando los caminos por los que llegarían a Rohatyn de forma directa y sin ser vistos. Radu se comprometió a eliminar a cualquier otomano que quisiera traspasar sus fronteras. Era octubre de 1524. El mes ya tocaba a su fin. Las cumbres de las altas montañas estaban heladas. Los dos peregrinos reanudaron su marcha hacia el norte con la convicción de que una perversa amenaza los perseguiría allá donde fueran. Pero Sonia portaba la armadura de Dios en lo más profundo de su alma. Su dura travesía por este mundo estaba forjando en ella una fortaleza inquebrantable, de fe ardiente y un valor poderoso. Sonia desafiaba las sombras y resplandecía ante toda adversidad. Salomón la miraba todo el tiempo, absorto en sus propias conjeturas, intentando desentrañar su virtuosa naturaleza. Los Cárpatos helados irrumpieron omnipresentes en el horizonte. Hacía frío. Amanecía. Fin. Continuará 14 de octubre de 2025.